Hola a todos, mi nombre es Alexis Balboa Risco, soy consultor en Advanced Analytics. El día de hoy vamos a ver visualización de datos mediante gráficos estadísticos con IBM SPSS Statistics en el nivel 1. Entonces, dentro de los procedimientos, realizar gráficos, hacer interacciones visuales, en SPSS contamos con generador de gráficos, selector de plantillas, ¿sí? Y básicamente esto nos va a permitir poder, antes de hacer un análisis estadístico avanzado, ya sea de un modelo, algún procedimiento que requiera pues algo avanzado, una analítica avanzada, lo que nosotros vamos a hacer previo a esto es ver cómo se muestran nuestros datos, ¿sí? Cómo es la interacción de la base de datos con el usuario. Y esto lo vamos a mostrar de forma visual. Entonces, para nuestro ejercicio, vamos a trabajar con una base de datos de empleados, ¿sí? Entonces, tenemos la base de datos en SPSS, son de 474 empleados de una empresa y tenemos campos como la fecha de nacimiento del empleado, los años educativos, qué categoría laboral tienen, el salario, etcétera. La relación de el salario que tiene actualmente el empleado con el salario con el que inició en la empresa, ¿sí? De forma visual, vamos a realizar el procedimiento de gráfico de dispersión. Entonces, dentro de gráficos, hay un procedimiento que se llama generador de gráficos. Y tenemos una ventana similar a esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros vamos a interactuar con las variables, se cargan las variables de la base de datos, y en este caso, pues, tenemos que seleccionar en galería qué tipo de gráfico queremos realizar. Nosotros vamos a hacer una dispersión, ¿sí? Y en este caso, la dispersión agrupada. Entonces, lo único que hacemos de forma sencilla en SPSS es arrastrar el tipo de gráfico que queremos realizar. Y lo único que vamos a hacer para nuestro primer ejemplo es ver qué tan relacionado está el salario actual del empleado con el salario inicial. Salario actual, arrastramos esta variable y la dejamos en eje y el salario inicial en el eje X. Entonces, tenemos una vista previa y se visualiza el salario inicial versus el salario actual. Entonces, como notan, aquí tienen un recuadro donde dice establecer color, ¿sí? Y vamos a hacer o vamos a ver cómo está el salario inicial y el actual, pero por género. En este caso, nosotros pensamos que de repente, según el género, los salarios son distintos. Entonces, vamos a ver visualmente cómo podemos comprobar esto. Entonces, arrastramos la variable sexo, ¿sí? Y vamos a ejecutar este procedimiento. Simplemente le damos a aceptar. En nuestra vista de resultados, tenemos nuestro primer gráfico. Entonces, aquí que se muestra la relación que tiene el salario inicial, ¿sí? Versus el salario actual. Y eso está por sexo. Entonces, ¿qué me quiere decir rápidamente? Que a manera que el salario inicial era mayor en los empleados, el salario actual, es decir, el salario que tienen actualmente, se incrementa también de forma positiva, ¿sí? Vemos que hay una relación. Y también podemos notar que las mujeres, que está dado por el color rojo, ¿sí? Tienen salarios entre 10.000 a menos de 20.000 aproximadamente, ¿no? Tantos iniciales como actuales. Y los hombres tienen una dispersión mayor, es decir, tienen salarios mayores, ¿sí? Este es el primer gráfico. Ahora, ¿pero qué pasa si nosotros en Statistics queremos ser aún más detallosos y queremos aumentar esto? Es decir, queremos también mostrarlo por categoría laboral, por ejemplo. ¿Está bien? Tenemos tres tipos de categoría: directivo, administrativo y seguridad. Entonces, ¿se puede mostrar esto según el tipo de categoría laboral? Sí, también lo vamos a hacer. Entonces, nos vamos a gráficos, generador de gráficos, ¿sí? Y aquí hay una opción que dice grupos. Entonces, habilitamos la opción que dice variable de panel de filas. Y como ven, tenemos un recuadro aquí de panel. Entonces, vamos a arrastrar la variable categoría laboral.
¿sí? Entonces lo que se muestra aquí en esta vista previa van a ser 3 grupos, 3 segmentos, ¿sí? Lo estamos haciendo por categoría laboral. Ejecutamos el procedimiento, le damos a aceptar, y aquí tenemos, para ser más detallosos, el salario actual versus el salario inicial por sexo, pero en 3 grupos distintos. Entonces, explicando rápidamente esto, ¿qué quiere decir? Aquellos que son administrativos, ¿sí? Iniciaron con un salario inicial de 18 a 20, a 20.000, 25.000, ¿cierto? En hombres y mujeres. Los salarios iniciales no son o no superan el 30, ¿no? 30.000 o 40.000 dólares al año, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en seguridad? Por ejemplo, notamos que no existe mujeres, ¿sí? Que trabajan en la categoría laboral o que están en la categoría laboral seguridad. Mientras que directivos son más, o en su mayoría son hombres, salarios por encima de los 30.000, ¿no? Hasta 80.000 dólares al año. ¿Está bien? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver o podemos detallar por segmentos, ¿sí? Estamos aquí con 4 variables: salario inicial, salario actual, sexo y categoría laboral. ¿Está bien? Entonces, vamos a detallar esto aún más. ¿Qué pasa si queremos también trabajar una variable más? Por ejemplo, el tiempo que tiene el empleado, ¿sí? Según el tiempo en meses que tiene la empresa. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente gráfico. Nos vamos a gráficos, selector de plantillas de tablero, ¿sí? Aquí vamos a darle a restablecer. En detallado, tenemos que seleccionar un tipo de visualización. En este caso vamos a hacer un gráfico de burbujas. Seleccionamos el gráfico de burbujas, ¿sí? En el eje X vamos a mostrar el salario inicial, en el eje Y el salario actual, tal como lo hemos venido trabajando, pero tamaños vamos a hacerlo por meses del contrato, es decir, qué tanto tiempo tiene el empleado en la empresa. ¿Sí? El color vamos a trabajarlo por sexo, como lo hemos venido trabajando, y en panel, categoría laboral. Entonces, ¿qué sucede? Categoría laboral. ¿Qué sucede? Vamos a estar trabajando con 5 variables, ¿sí? Haciendo más detalles aún. Vamos a ejecutar el procedimiento, le damos a aceptar. Aquí vamos a mejorar esto un poco. Simplemente le damos doble clic y vamos a tornar de un color estas burbujas, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué se puede apreciar aquí? Si notan, tenemos el salario actual, salario inicial, y lo tenemos segmentado por tipo de categoría laboral: administrativo, seguridad y directivo. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? La relación del salario inicial y actual, pero la nueva variable que estamos analizando es meses del contrato. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que a manera que este volumen, ¿sí?, de la espera se incrementa, nosotros podemos decir que tiene de 60 a 100 meses desde el contrato, ¿sí?, en la empresa. Entonces, vemos aquí para administrativos que tenemos aproximadamente entre 70 y 80 meses, ¿sí?, en los empleados. En seguridad, también desde 60, 70, 80 en promedio. Pero en directivo vemos que ya es distinto. Tenemos empleados que tienen desde 60, ¿sí?, 70, 80 y hasta 100 meses del contrato en promedio, ¿cierto? ¿Y esto qué me dice? El volumen de esta esfera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de esta forma, antes de realizar un procedimiento estadístico avanzado, por ejemplo, nosotros podemos interactuar o ver cómo se muestran nuestros datos de forma visual.